Familias hermosas, en este espectacular programa con Jesús en mi hogar, pero con Jesús en mi corazón y en tu corazón. Porque hoy tendría que decirles yo, pero a viva voz, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y estamos alegres porque acabamos de vivir el gran Pentecostés que vivimos el 1 de junio en el Coliseo Municipal. Gracias si estuviste recibiendo esas bendiciones del cielo. Gracias si de pronto no pudiste ir, pero estuviste orando o estuviste comunicado con nosotros en las diversas redes sociales. Qué rico, qué rico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué? Antes que nada, yo quiero invitarlos para que iniciemos de la mejor manera, como debemos iniciar los verdaderos cristianos toda actividad que vayamos a realizar. Y yo los invito para que iniciemos este momento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de tu palabra y aumentanos la fe. Danos los dones y frutos por intercesión de Jesús, María y José. Amén. Dios Padre Santo y amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por la fuerza, el poder, la unción y la gracia del Espíritu Santo, te clamo para que penetres en cada uno de los corazones que vayan a ver este programa, para que reciban esa alegría que viene de ti, la alegría del Altísimo, del Omnipotente, del Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Que este fuego del Espíritu Santo nunca se apague en nuestros corazones y que por el contrario experimentemos cada día más la alegría del Evangelio, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Familias, yo les estaba compartiendo porque la Iglesia en su infinita sabiduría nos va regalando en cada tiempo unas fechas especiales. Vivimos la Semana Mayor, la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando terminamos el tiempo de la resurrección, empezamos el tiempo de la Pascua o prolongamos mejor el tiempo de la resurrección hasta la ascensión, que la estuvimos viviendo precisamente en ese domingo hermoso del 1 de junio, pero para irnos a vivir el tiempo privilegiado de la venida de Pentecostés. ¿Qué es la venida de Pentecostés? Es precisamente cuando la Iglesia vuelve a renovar esa gracia hermosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús asciende al cielo, pero no quiere dejarnos solos, sino que por el contrario quiere regalarnos otro. ¿Cuál otro? Busquémoslo en Juan 14, 16, donde nos va a decir esto tan lindo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre. Está hablando Jesús. Está diciendo, yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá para siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Entonces, yo quiero explicar aquí esta parte que me parece hermoso. En el principio estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estaba Dios Padre Creador. Llega un momento en que el mundo está tan supremamente perdido que nos envía a su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para que abra las compuertas del cielo, porque hasta ese momento
no existía la salvación, no existía la redención. Viene nuestro Salvador, nuestro Redentor, y está con nosotros, pero llega un momento en que Él dice, vuelvo al Padre, pero no los dejaré solos. Y ahí es cuando nos envía el Paráclito, el Consolador, el Dador de vida, el Espíritu de la verdad, que estará con nosotros todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere estar contigo y siempre quiere estar conmigo. Por eso, en la resurrección tenemos que entender algo que es muy hermoso y es el gran regalo, que cuando Jesús va a partir de este mundo hacia la casa del Padre, a prepararnos un lugar, como lo dice Juan 14, 1 y siguiente, ustedes lo buscan en casa. Cuando Él va a partir, nos deja ese Espíritu Santo para que siga estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, ¿qué es lo bonito? Que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero como templo del Espíritu Santo, yo te pregunto, ¿tú qué estás haciendo por tu alma? ¿Qué estás haciendo por ese cuerpo, pero no solamente por el cuerpo material, sino por el alma? Porque es la que de acá va a subir a Dios, como lo diría por allá Eclesiastés 12:7. El cuerpo o el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Pero como estamos en un entorno de Pentecostés, yo sí quiero irme a un texto que me parece supremamente hermoso, pero supremamente hermoso, y es precisamente este texto. Viene y dice, mientras Apolo estaba en Corinto, les estoy leyendo Hechos 19, 1 y siguientes. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, escuchen esto, porque por eso la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se unen las coyunturas del alma y el espíritu, y es capaz de discernir los pensamientos y los sentimientos más íntimos de la persona. Pero también, como lo dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque Él es el verbo, porque Él es la palabra, porque Él es el verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces, como es el mismo ayer, hoy y siempre, yo quiero que ustedes escuchen muy bien este texto y me digan si no es un texto actual en todo momento. Miren lo que sucedió. Atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba al Espíritu Santo. ¿Por qué quise traer este texto a colación? Porque hay muchísimos que se dicen ser cristianos o nos podemos decir ser cristianos, pero que todavía no comprendemos la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante estar actualizando el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué? Porque nos puede suceder lo mismo que le sucedió. Y escuchen que eran discípulos. Escuchen que eran discípulos. No dice que Pablo se encontró a gente. No, se encontró a unos discípulos y les preguntó,
recibieron el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Por eso, a uno le da tantísima tristeza, y yo se los digo a manera personal, a mí me da mucha tristeza cuando hermanitos que eran católicos se van para otra denominación. ¿Por qué? Porque ahí es donde dejamos de recibir el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver un texto que lo vamos a ver precisamente el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, ese evangelio trae un contenido, pero supremamente hermoso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero nos puede suceder precisamente lo que dice Efesios 4:30. Y ya les voy a decir a ustedes qué dice Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice algo lindo, pero lindo. No entristezcan al Espíritu de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos el día de la salvación. Escuchen qué bonito. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello que el Señor ha puesto en cada uno a través del bautismo, aclaro, porque si no has sido bautizado, no tienes ese sello. ¿Por qué la Iglesia Católica enseña el bautismo de los niños y que todo es bíblico? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el sello con el cual hemos sido marcados para el día de la salvación. Yo te pregunto a ti, papá, yo te pregunto a ti, mamá, si tu hijo o tu hija en este momento tú ya los tienes, tú quisieras esperar hasta que tengan 14, 15 años para marcarlos con el sello de la salvación, o quisieras que lo recibieran a los 15 días, al mes y medio, porque a través del bautismo recibimos ese sello. Y como es a través del bautismo, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Buenas tardes, Andrés de Cable Plus, para ayudarle a programar los canales de su televisor. Sí, muy buenas tardes. ¿Es este televisor bien pueda? Muchas gracias, con permiso. Listo, Andrés, este es el control. Muchas gracias. Para la televisión digital debemos conectar el cable coaxial en el puerto donde dice antena de aire, pues la televisión digital se recepciona por ese puerto. Luego de que tenemos el televisor encendido, desplegamos el menú de la configuración. Bajamos hasta la parte donde dice emisión y le damos ajuste automático. Luego le damos inicio. Aquí en esta parte de antena verificamos que la antena que vamos a programar sea la de aire, la que anteriormente conectamos detrás del televisor. Y en esta parte donde dice tipo de antena de aire, le vamos a seleccionar la que es solamente digital. Y exploramos. En esta parte esperamos entre 1 y 3 minutos que el televisor haga el proceso automático de programar los canales. Este proceso, al menos hasta el 30 o 40%, no les va a mostrar que ha detectado ningún canal, pues las frecuencias de la televisión digital de Cable Plus están un
poquito altas. Entonces es normal que al inicio de la programación digital no les muestre que haya cogido algún canal. Debemos tener en cuenta que el proceso de programación es el mismo para la gran mayoría de los televisores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el menú de programación y de sintonización va a aparecer un poco diferente dependiendo la marca y el modelo del televisor. Luego de que el televisor haga el ajuste automático, le damos cerrar. Y ya queda lista la programación digital en su televisor. Y este es el proceso para programar su televisor. Listo, Andrés, muchísimas gracias por su servicio. Con muchísimo gusto. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, por favor se comunica a los números de la empresa o deja un mensaje en el WhatsApp y ya se encargan de generar la orden y poder hacer la visita. Claro que sí. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Familias hermosas, ¿qué tal? Qué bendición tan grande poder volver a estar con ustedes en este maravilloso programa, en este segundo segmento, porque ya hemos vivido el primero, en esta experiencia tan hermosa, hablando sobre el Paráclito, el Consolador, el Dador de vida. Como dice Jesús todos estos días en su santa palabra, yo me tengo que ir, pero en cambio dejaré sobre ustedes y en ustedes la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Mauro, qué bendición poder comprender y conocer lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros a través de su amado Hijo. Y su Hijo todos estos días nos ha repetido, yo en cambio me tengo que ir, pero no los voy a dejar solo. La promesa hermosa, y por eso todos los días tenemos que clamar esa presencia viva, esa fuerza, el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, que Él nos ayude. Cuántas dificultades, cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles, especialmente en nuestros hogares, aquellas situaciones que muchos no conocen y que aún nosotros conociéndolas se nos dificulta tantas cosas, pero por eso hay que clamarlo. Espíritu Santo de Dios, órale al Padre para que nosotros podamos comprender sus designios y su voluntad. Maurito, qué bueno acompañarlos en este segundo segmento y poderles decir que nosotros hemos vivido a plenitud la fuerza del Espíritu Santo con este gran congreso que tuvimos, Congreso de Misioneros de Jesús y María, sobre el Gran Pentecostés. Sí, y es muy lindo, de verdad que es muy, muy lindo. Pero es que qué bonito comprender la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y qué bonito comprender cómo es la vida de diferente cuando tú quieres llevar la vida y cuando tú permites que el Espíritu Santo guíe tu vida. Mauricio, ¿cómo así? Sí, miremos Génesis 11:1 y siguientes. Génesis 11:1 y siguientes nos va a decir algo que sucedió donde los hombres querían propiamente hacer su voluntad. Querían hacer lo que a ellos les parecía. ¿Por qué? Porque ellos querían alcanzar la magnitud de Dios.
Ellos querían volverse en dioses, que es precisamente lo que vino a raíz del pecado original. A raíz del pecado queremos, en el engaño de Satanás, ser dioses. Génesis 11:1 y siguientes, escuchen. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Espérame. Entonces, en el principio de la creación solo había una lengua. Solo existía una lengua. ¿Por qué? Porque todos hablábamos lo mismo y todos entendíamos de la misma manera. Dale. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán les sirvió de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Espérame, escuchen acá. Los hombres quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo. ¿Por qué? Porque querían ser más grandes que Dios, porque quisieron superar a Dios. ¿Qué sucede ahora? Porque hay tantos gobernantes que aprueban leyes en contra de Dios, porque se creen dioses. Porque hay tantas personas que tienen tantos pensamientos en contra de Dios, porque se creen dioses. Esto es desde el comienzo. Entonces dijeron, construyamos una torre que llegue hasta el cielo, para nosotros ser dioses también. Dale. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Escuchen esto. Querían ser una sola cosa. ¿Qué hay en este momento? En el mundo hay algo que se llama nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. ¿Qué quiere el nuevo orden mundial? Hacer lo mismo que querían hacer en la Torre de Babel. Queremos tener un solo gobierno que dirija todo el mundo, que tenga todo a nuestros pies. El mundo no ha cambiado. Seguimos queriendo ser más que Dios. Dale, Angelita. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y Espérame. ¿Cómo dijo Yahvé? Pues bien. Dale. Bajemos. Aquí yo quiero tumbar un argumento. Porque ¿qué es lo lindo de Pentecostés? Que ayuda a comprender los engaños que a muchísimos les han llevado. Jesús solo, o que Jesús es un superhombre. Eso no es así. Desde el principio, por eso nuestra hermosa Iglesia Católica enseña la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios verdadero. Repíteme desde Yahvé, Angelita. Si esto va adelante, desde ahí puede ser. Veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos. ¿Por qué? Porque están los 3. Está hablando Yahvé, pero como son 3 en uno solo, por eso dice bajemos. En el principio de la creación, Génesis 1:26, hagamos. ¿Por qué? Porque no es uno solo. Son 3 personas, un solo Dios verdadero. Por eso dice hagamos. Y en este texto, bajemos. Dale.
Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Listo, dejémoslo ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces escuchen. No, déjame, Angelita, porque aquí vienen los hombres con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra prepotencia. Queremos superar a Dios. ¿Y qué hicimos? Que Dios trabara nuestras lenguas y por eso surgieron otros idiomas. Por eso empezó la gente a hablar idiomas totalmente diferentes y ya no nos entendíamos. Yo me voy para Estados Unidos y, como dice uno en paisa, quedo gringo. ¿Por qué? Porque no le entiendo al de allá que me está hablando. Me voy para la China, no le entiendo nada que está hablando allá y lo mismo ellos a mí tampoco me entienden nada. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que trabar las lenguas porque los hombres querían ser superiores a Él. Pero cuando tú y yo recibimos el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y cambia todo. Vámonos a Hechos 2:1 y siguientes. Miren lo contrario. Aquí en Génesis 11:1, los hombres quieren superar a Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios? Trabar las lenguas y ya nadie se entendía. Entonces ya no pudieron seguir edificando la torre porque yo ya no le entendía al otro. El otro no me entendía a mí. Entonces no sabíamos qué íbamos a hacer y todo fue un caos total, como era al principio de la creación. Viene el Espíritu Santo en Hechos 2:1 y siguientes y miren todo lo contrario. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron, posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Espérame, escuchen esto, qué bonito. Viene como la Torre de Babel. Empiezan a hablar en otras lenguas, pero miren la diferencia cuando está el Espíritu Santo. A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Qué bonito. Estaban de paso en Jerusalén, judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Espérame ahí. Por esto la iglesia se llama católica, porque es universal. Habían judíos piadosos de todas las naciones de la tierra, de todas las naciones se habían reunido. Dale. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Escuchen esto. Esta es la diferencia del Espíritu Santo. Hablaban en diferentes lenguas, pero ¿cuál era la acción del Espíritu Santo? Que ellos entendían cómo estaban hablando. Y miren lo que sigue. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos galileos, y mire cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Escuchen esto. Cada uno de nosotros le escuchamos y le entendemos en nuestra lengua nativa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene un lenguaje que es universal y es el lenguaje del amor. En ese lenguaje del amor entienden todos. Y aquí voy a compartir un testimonio muy lindo que nos ocurrió hace un par de años en un retiro espiritual. Me llama una chica y me dice: Mauricio, el novio mío quiere ir a un retiro espiritual. Yo le dije: claro, ¿por qué no? Me dice: Mauricio, pero lo que pasa es que él es de Estados Unidos y él entiende poquito español y habla poquito español. Yo le dije: vea, yo no hablo inglés, ni entiendo nada de inglés, pero si quiere dígale que es bienvenido, porque yo no hablo inglés, él no me entiende mucho español,
pero los dos hablamos un mismo lenguaje y se llama el lenguaje del amor. El muchacho se viene a vivir el retiro y se va de este retiro feliz, pero feliz. Al mes siguiente me llama la novia. Mauricio, el novio mío quedó feliz. Y le compartió a un amigo de él, de los retiros, y le mandó razón que si puede venir a los retiros. Yo le dije, claro, pues que venga. Y dice ella, pero es que él es de Canadá y él sí no habla nada de español ni entiende nada de español. Yo le dije, vea, yo le digo lo mismo que le dije al novio suyo. Yo no hablo nada de inglés, ni entiendo nada de inglés, pero los dos tenemos un lenguaje común que se llama el lenguaje del amor. Si quieres, dile que venga. Se viene este hombre para estos retiros, no hablaba nada de español, ni entendía nada de español. Se fue feliz de los retiros. ¿Por qué? Porque hablábamos un mismo lenguaje, el lenguaje del amor. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. ¡Acompáñennos! Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Hola, queridas familias, de nuevo con ustedes, porque el Señor ha estado grande con nosotros. Mauro, y estamos alegres, estamos felices, Mauro, con este hermoso programa, esta enseñanza tan bonita. El Espíritu Santo de Dios es el derramamiento que envía ese fuego que arda en nuestros corazones por ese derramamiento del Espíritu Santo, Mauro. Qué hermosura. Nadie comprendíamos eso, ninguno comprendíamos qué es Pentecostés. Pero ahora con esta enseñanza verdaderamente, que nosotros vamos entrando a esta enseñanza tan linda, que llega sobre nosotros después de 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es muy linda y es muy sabia, porque enseñarnos esto a nosotros, y por qué Pentecostés, y después de la resurrección de Cristo, y por qué tienen que pasar 50 días. Muy bonito entender y comprender esta parte, Mauro. Me llena a mí el corazón, la verdad, porque es nuevamente revestirnos y llenarnos de la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y muchos no sabemos, ¿y para qué recibimos el Espíritu Santo, Mauro? Para que nos dé fuerza, para que nos dé valor, para no tener miedo, para seguir firmes, en pie, en medio de tantas dificultades,
para eso, para eso me ha servido la verdad. Entonces no me quiero perder ningún Pentecostés y es año tras año, como también sucede en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Angelita, empezaste a decir eso y basado en lo que yo explicaba en el segmento anterior con respecto a la Torre de Babel y con respecto a la venida del Espíritu Santo, yo les coloco una tarea, familia. Revisen al interior del hogar. Miren que no me estoy siquiera saliendo del hogar, no. Revisen al interior del hogar. ¿O no? Me voy a ir con un texto y a lo que lea el texto explico esta parte que quiero compartir con ustedes. Me quiero ir a Juan 20, 19, que es precisamente el evangelio de esta vigilia de Pentecostés, de este gran día de Pentecostés, porque tiene algo espectacular para comprender qué es Pentecostés y cómo puedes vivir un Pentecostés continuo en tu vida. Y si me pones atención, creo que vas a discernir porque hay muchos, pero muchos flagelos en tu vida, porque hay tantos quebrantos en tu vida a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel físico. Te vas a dar cuenta y vas a comprender por qué estás viviendo la situación que estás viviendo. Miren qué lindo. Y este texto lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia no católica. ¿Por qué? Porque quiero que este texto sea muy, muy claro. Juan 20, 19 y siguientes. Pónganme mucha atención. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuándo qué, Angelita? Llegó la noche. Cuando llegó la noche. Cuando nuestra vida está a oscuras. Cuando nuestra vida no encuentra sentido, no encuentra rumbo. Dale. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. El primero de la semana, o sea, el día domingo. Dale. Estando las puertas cerradas en el... Espérame ahí. Estando las puertas cerradas. Yo te voy a preguntar, ¿cómo están las puertas de tu corazón en este momento? ¿Cómo tienes las puertas de tu vida en este momento? Estaba a oscuras y las puertas estaban cerradas. Dale. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. No, por medio no. Por miedo. Ay, sí. Por miedo de los judíos, vino Jesús. Vamos a ver cuándo la vida tuya empieza a cambiar. ¿Quién vino? Jesús. Vino Jesús. Vino Dale. Jesús y puesto en medio, dijo, paz a vosotros. Jesús es el único que trae la paz a tu vida. No te bases en el yoga, no te bases en el reiki, no te bases en constelaciones familiares, no te bases en brujería, en hechicería, no te bases en tantas cosas vanas que lo único que van a hacer es que estés a oscuras y con las puertas cerradas. Dale. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Espérame. Cuando la Escritura repite algo, es porque es muy importante. Y Jesús, por segunda vez, les va a decir, la paz esté con ustedes. Dale. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Espérame, Angelita. Acá es lindo, porque la Escritura, cuando repite algo,
es porque es muy importante. Y Jesús les vuelve a repetir, la paz esté con vosotros, pero pónganme atención cómo llega la paz a tu vida. Pónganme mucha atención a lo que sigue. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí está enviando a sus apóstoles a una misión linda. Vamos a ver qué misión. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Recibid qué, Angelita? El Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo recibes el Espíritu Santo o cómo te niegas a recibir el Espíritu Santo, y es un pecado que se llama el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando yo me niego a recibir el Espíritu Santo, vamos a ver cómo lo recibo. A quienes remitieres los pecados, A quienes les perdonen los pecados, les son remitidos. les son perdonados. Y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Acá le dio poder, le dio autoridad, le dio potestad a los sacerdotes para que cuando tu vida esté a oscuras, cuando tengas el corazón cerrado por miedo, por tantas cosas que el mundo nos ha sumergido, tú vuelvas a recibir el Espíritu Santo. Y ahora sí, familias, les voy a decir lo que yo iba a decir ahorita, que quise esperar este texto para que me comprendieran mucho mejor. Ustedes se van a dar cuenta cuando la familia está viviendo como Génesis 11:1 o cuando la familia está viviendo como Hechos 2:1 y siguientes. Cuando la familia está como la Torre de Babel, dividida, o como la familia está unida porque el Pentecostés ha llegado. Para ti, papá, para ti, mamá, para ti, hijo, para ti que estás en casa, yo te pregunto, ¿cómo está la fuerza del Espíritu Santo en tu corazón? ¿Hace cuánto no te confiesas? ¿Hace cuánto no vives el Pentecostés? Fue tan lindo, Angelita. Esta semana me encontraba yo con un señor y me dijo, Mauricio, que vieras que me confesé después de 30 años. 30 años. Mauricio, volví a vivir. Le dije yo, claro, es que viviste Pentecostés, reciban la paz. Eso recibes. Muchachos, por favor, se los suplico. Venga, 2 de Corintios, en esta misma Reina Valera, 2 de Corintios 5:17, que no sea yo, que sea San Pablo, el que les ruegue, el que les suplique con sagradas escrituras, porque hay muchos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Por qué? Porque uno les habla con las sagradas escrituras, y yo, porque ustedes que han visto el programa, ¿por qué me gusta tanto utilizar la Biblia Reina Valera? Para que se den cuenta que no solamente en la católica están los textos, sino que también en las Biblias no católicas también están los textos, pero nunca se los van a enseñar. ¿Por qué? Yo siempre explico una cosa sencilla, Angelita. Satanás quiere la salvación o la condenación. La condenación. La condenación. Satanás quiere que te confieses o que no te confieses. Que no me confiese. Satanás quiere que recibas el cuerpo y la sangre de Cristo o que no la recibas. Que no la reciba. Listo. Entonces vámonos a 2 de Corintios 5:17 y siguientes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo? A través del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la tristeza se la entregaste al Señor. Porque los miedos se los entregaste al Señor. Dale, Angelita. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo a través de la confesión. Dale. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
¿Cuándo nos reconcilió Dios por medio de Cristo? En la cruz. Ahí vino la remisión de los pecados. Dale. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero hubo una cosa. Antes de irse, le confió el ministerio de la reconciliación a los apóstoles. Les dejó el ministerio de la confesión. Dale. De la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué belleza. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Aquí es donde siempre explico. El sacerdote no es el que te perdona los pecados. Es Cristo mismo a través de el sacerdote. Dale. Os rogamos en nombre de Cristo. Oiga lo que dice San Pablo, yo también se los digo hoy, familia. ¿Hace cuánto no te confiesas? Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, por favor. Si no has vivido Pentecostés, si te fuiste para una denominación no católica, estudia la palabra de Dios. Examina los textos. Como dice 1 de Tesalonicenses 5, 21, 22, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Qué alegría haber compartido este hermosísimo programa con ustedes, porque recuerden que la alegría de Pentecostés es la alegría de saber que el Señor ha estado grande con nosotros. Y que estamos alegres. Hasta una próxima y bendiciones. Bendiciones para todos.